vamos a dar inicio a la segunda mesa de este encuentro. Yo soy Perla Chinchilla y les agradezco mucho, agradezco mucho a Manuel que me haya convidado a compartir esta experiencia que me parece fantástica. Le comentaba yo a Manuel que coyunturalmente yo estoy trabajando justo el tema de literatura e historia para un artículo con una postura que va a ser radical, igual no le va a gustar a muchos, pero pensando que realmente hay dos historias, una historia ciencia que necesariamente va a tener que seguir siendo ciencia, conceptuales, para especialistas, y una nueva historia, otra, que le estoy llamando historia práctica, inspirada en el Practical Past de Hayden White, en la que precisamente se tendría que hacer lo que ustedes están haciendo. Es una historia que va a traducir lo que hace la historia ciencia hacia el espacio literario y que está dirigida a las personas de carne y hueso. Yo vengo trabajando el problema de la historia maestra de vida. La historia tuvo un papel de guía, el pasado como guía del presente, que ha perdido, sobre todo en la historia escolar, y me parece que este tipo de textos que tienen una implicación ética en el fondo, porque uno está transmitiendo, quiéralo o no, algún mensaje de tipo ético, van a ser muy interesantes, y creo que su libro podrá ser un libro para las escuelas, donde los niños cada vez quieren saber menos de la historia, los jóvenes, y pues creo que es un proyecto fantástico. Bueno, pues sin más, yo le voy a dar la palabra a Alicia Basarte y les voy a pedir a cada uno si se presentan en 10 segundos quiénes son y se arranquen con su propuesta. Gracias. Buenos días, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, de venir a este precioso centro por la invitación de Manuel y compartir la mesa y en general todo este encuentro con personas tan distinguidas, y sobre todo porque yo no pertenezco a este seminario, pero siempre estoy decolada con ellos, así es que pues muchas gracias por aceptarme. Mi especialidad es historia virreinal, tengo un doctorado en historia, trabajo en el Instituto Politécnico Nacional en la Escuela Superior de Economía. Entonces, el día de hoy les quiero hablar de una religiosa muy distinguida, muy acaudalada, que fue Jerónima Lorenzana. Recordemos que hubo 3 conventos jerónimos en la Nueva España: el de Sor Juana, el segundo el de San Lorenzo, que actualmente está ocupado por las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, y el tercero el de las Jerónimas de Puebla. Lo interesante de esta orden es que han conservado sus 3 conventos, 2 como distinguidas universidades, y el de Puebla habitado todavía por las Jerónimas que lo fundaron allá por los años de 1700. No las mismas, desde luego, sus descendientes, pero bueno, eso es muy interesante, ver cómo esta orden ha persistido a través de los tiempos. Se cambió el nombre de la ponencia porque en realidad no sabíamos cómo llamarla. Empecé a llamarla La Niña Minguita, la Niña del Desierto, para después del título que tenemos en este programa, y finalmente va a quedar Dominga de la Presentación antes de la clausura. ¿Cuál fue mi objetivo de hacer este trabajo? Es decir, ¿qué siente una monja cuando tiene que dejar todo, en este caso la ciudad de Fresnillo, el semidesierto, para irse de religiosa a un convento de la Ciudad de México y encerrarse? La Dominga de la Presentación fue en el siglo XVII. Ella profesa en 1660, una de las más distinguidas, sino la más distinguida religiosa de la segunda mitad del siglo XVII. Es muy acaudalada. Ella es hija de Diego Ramírez, que explota las minas de Plateros, la más rica mina de plata en esos momentos, pero que además contaba con el mayor número de esclavos. Estamos hablando de 30 esclavos. De ahí le llega a ella todo el caudal. Por parte de su mamá le llega el abolengo. Es hija de
una hija de quien fuera oidor de Guadalajara y que también ocupa su padre muchos puestos importantes, pero el hermano de María de Pareja, la mamá de Dominga, es ni más ni menos que el cronista de la Orden de la Merced. Entonces vemos que de Francisco de Pareja, en ella se conjuga el caudal y el abolengo. Dominga de la Presentación deja mucho dinero al convento, da 2 dotes al convento, para religiosas que vienen de Fresnillo, ella es de Fresnillo, y posteriormente imprime a su costa las constituciones del convento, da 4 dotes también para estas personas, pero también otra cosa muy importante es que es confesada, su capellán es Antonio Núñez de Miranda. Mientras confiesa a Núñez de Miranda, a Dominga de la Presentación, al mismo tiempo confiesa a Sor Juana. A ella, no me cabe duda, le dedica esta práctica doctrinal que habla precisamente de las religiosas, que ahí, como él empieza de profesar una señora religiosa, es desposarse reina con Cristo. No esposa, aquí las nombra reinas precisamente Antonio Núñez de Miranda. ¿Cómo es la vida de Dominga desde la clausura? Ella vive en Fresnillo y su casa es la segunda más importante aparte de los Núñez de Miranda. Sus padres son compadres con los Núñez de Miranda por 7 ocasiones, porque se bautizan a los hijos. Entonces ahí hay una relación muy fuerte entre los Núñez de Miranda, muy acaudalados en Fresnillo, junto con Dominga de la Presentación, con los Pareja, porque los padres de los Núñez de Miranda explotan las minas del Fresnillo, hasta la fecha la mina más productiva de plata en el mundo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que siente una niña que tiene el cielo, unos encendidos amaneceres, unos atardeceres también llenos de luz, en donde la piedra, la cantera de los edificios resplandece en un rosa dorado en el momento del atardecer? Ella tiene todo, ella adora a sus padres. ¿Qué es lo que siente? Ese fue mi intención de hacer esto. Siempre tuve una duda, ¿por qué el convento de San Lorenzo, que se funda en 1598, en los primeros 10 años va a tener 17 mujeres zacatecanas, todas que vienen entre Zacatecas y Fresnillo, hijas de los más distinguidos mineros? Ahí se van a conjugar todos los apellidos de los principales explotadores de las minas. Eso no me quedó claro, pero es cierto que cuando uno empieza a imaginar, empieza a querer armar una historia a partir de una persona real que existió, tenemos que investigar. ¿Y qué es lo que encuentro? Lo que encuentro es que las mujeres, por lo menos para el convento de San Lorenzo, su objetivo principal va a ser rezar por la bonanza de las minas. Y aquí, buscando esto para hacer esta historia, también es una forma literaria de encontrar muchas cosas, muchos datos que a lo mejor no quedan en los libros que escribimos de historia, pero sí, precisamente a través de la literatura. Les leo nada más esta oración que es muy importante. Que los enfermos sanen, que las peces se aniquilen, que los mantenimientos abunden y las semillas crezcan, que las lluvias se multipliquen, que las minas se acrecienten y suba la ley de sus metales, que los vecinos se enriquezcan, que los erarios reales se aumenten, que la paz se universalice, que el gusto de los moradores se mida a su paladar y que los azogues no falten. Obligatorio rezarla en el convento de San Lorenzo. Las discordias se estorben, los usos se suspendan, los contratiempos retrocedan, las desgracias se eviten, la devoción se fervorice, se configure la gracia, segura prenda de la gloria, mi familia tenga salud y fortuna. Y posteriormente
se aumentó que los chichimecas no ataquen estos territorios. Es decir, es estar en las minas, es comer bien, que los vecinos sean ricos, y ese era por lo menos el carisma no expresado que debían de rezar estas mujeres en el convento de San Lorenzo. Dominga, como yo les digo, es una de las principales, si no la principal priora. Bueno, hubo muchas muy importantes, pero yo creo que en este siglo XVI ella amarra aquí grandes capitales junto con Chavarría Valera, que era el hombre más rico en esos momentos de la Nueva España, a través del comercio de ganado, de borregos, porque con la ceba de los borregos se alumbraban las minas y él tenía ese monopolio. Bueno, otra cosa muy importante, ¿quién era el director espiritual de la niña Minguita, como supongo que le decían? Esos ya son inventos míos, pero posiblemente fue José Núñez de Miranda, que en esos momentos era un jesuita también, como Núñez de Miranda, muy distinguido, y que además era el inquisidor mayor de Zacatecas, y muy reconocido como un hombre que cumplía muy bien con su trabajo. Entonces no me cabe duda que si los padres de Dominga con los Núñez de Miranda eran compadres, a lo mejor José Núñez de Miranda convenció a Dominga para que se fuera a San Lorenzo, y después, posteriormente, su confesor fuera Antonio. Aquí me pongo a suponer que podría decir José Núñez de Miranda, cuando visitaba a Minguita, no lo supe. Lo que sí fue que encontré un sermón de un capellán de un convento de monjas que le escribe a su hermana cuando va a profesar, y entonces él habla de las virtudes que deberían de tener, que las virtudes, y por qué es preferible la vida dentro del convento a estar en el siglo. ¿Por qué es tan importante? Y entonces yo imagino y pongo en palabras de José Núñez de Miranda estas palabras que dice este autor. Miren lo que le dicen a su hermana en su sermón de profesión. Qué bueno que se va al convento, porque deja esa ciudad engañosa, donde domina la maldad y donde tiene establecido su reinado la concupiscencia de la carne, que corre en pos de los placeres, la concupiscencia de los ojos, que ansía por las riquezas, y la soberbia de la vida, que anhela por las falsas honras. Infelices, mundanos, todos los que viven aquí, que lisonjeados del amor a esta tierra enemiga, tienen deslumbrados los ojos para no ver los engaños y las miserias que les oculta este enemigo bajo la corteza brillante de esos bienes seductores. O sea, es preferible que la niña está en ese convento que pase esto. Bueno, pues esto es lo que ella siente. Finalmente, digo, cómo se despide de sus padres, cómo deja este desierto, esta inmensidad de paisaje, en donde a lo lejos se ve la mina de sus padres. Le decían la leona, de tanto metal que salía y por lo que rugía cuando se explotaban estas dinamitas dentro de su mina para que diera la plata. ¿Qué siente cuando va a abandonar a su mamá? Pero ¿qué va a llevar a la clausura? Y aquí retomo los inventarios de una chica que se va a casar con el gobernador de Monterrey y que lleva 30 mulas cargadas de plata. Su cama, hasta la basinica la lleva de plata. Su candelero, los zarcillos que va a usar llenos de zafiros, que yo pongo que son de la mamá de Dominga, y que se los entrega cuando ella va a ir al convento para que se les deje alguna imagen como se usaba, qué tipo de camas usaba, y también la importancia de su retrato como monja coronada, porque un autor de Zacatecas, de la ciudad de Zacatecas, dice que es muy importante los retratos de las monjas y de todos los personajes de las ciudades, pero lo más importante es la cartela. Entonces también Dominga se imagina ya con su corona, y también que quiere llevar a su cuarto, que le manden a pintar dos
2 cuadros con su nombre de profesa, Dominga de la Presentación, porque en Zacatecas hay cuadros, eso lo pude localizar, donde se representa precisamente la presentación de Nuestra Señora en el templo, y desde que se fundó el convento era precisamente esta advocación mariana la que va a ser la del convento. Pues bueno, muchas gracias. Ya verán otras cosas por ahí, algunos poemas, otra cosa. Les leo nada más el epígrafe. Hace muchos, muchos años, cuando las mares no se llenaban de caminos y los cielos solo existían para ser contemplados, una niña murmuraba mientras cruzaba el anchuroso desierto para llegar a un convento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alicia. Bueno, se va viendo cómo se completa un caleidoscopio, ¿verdad?, con estas historias en el libro. Y ahora le vamos a, bueno, y por ajustarse al tiempo, y le vamos a dar la palabra a Víctor Cruz Lascano. Bueno, Víctor Cruz Lascano, maestro en cultura virreinal, y actualmente estoy haciendo el doctorado en historia. Me especializo en la Orden del Carmen, pero en la rama masculina. Primero, pues bueno, adentrarse en el mundo femenino de la clausura a mediados del siglo XVIII representó un gran reto. La primera pregunta fue, pues, ¿de quién debía yo de hablar? ¿Quién podría traerme? ¿Quién tenía una vida que valiera la pena relatar de esta forma? Y pues bueno, no encontré a nadie. Mi monja no tiene sucesos extraordinarios, no tiene visiones, no tiene revelaciones. Entonces eso precisamente representó un gran reto. Y entonces fue que decidí irme por el camino de la interioridad y su espiritualidad dentro de su vida común, y eso pues bueno implicó hacer una investigación pues muy grande, ¿no? Aquí podemos ver su retrato. Entonces parto principalmente de este retrato como documento, que es el momento de su profesión coronada, y luego de esta carta edificante que escribe su confesor cuando ella muere y que dirige a sus hermanas, de la cual me voy a permitir leerles un poco. Obviamente se trata de un escrito hagiográfico donde se trata de exalzar a la monja y todas sus virtudes que tuvo en vida, pero fue la principal guía para mi escritura. El confesor a las hermanas de la muerta. Muy reverenda madre y señoras mías, participando igualmente con vuestras reverencias del sentimiento que las ocupa por la muerte dichosa de mi prima e hija porque era su confesor, la madre Inés Josefa del Sagrado Corazón de Jesús, miembro feliz que fue de este religioso monasterio y compañera amada de cada una de las respetables personas religiosas que actualmente componen su venerable comunidad. No juzgo justo defraudar a vuestras reverencias de los motivos que para mí han lenitivo de la pena, y a vuestras reverencias deben de servirles de consuelo y de edificación cristiana y religiosa, que aumente sus fervores y religiosas edificantes virtudes, levantando al mismo tiempo agradecidas el corazón a Dios, porque con singular predilección las ha escogido. Y bueno, en este tono es el que se mantiene toda la descripción de la vida. Esta obra se publicó poco tiempo después de la muerte de la monja, y entonces me llevó a reflexionar pues cómo tratar este asunto. Primero pues debía de conocer de qué convento era. Santa Teresa la Nueva, una fundación de los primeros años del siglo XVIII, que no contaba con todo el apoyo, según he podido ver, ni con toda la riqueza que tenían las otras monjas vecinas y hermanas de la Orden de San José o Santa Teresa la Antigua, pero que sí tuvo el beneficio de algunos personajes, y entre ellos se encuentra el virrey Alencastre, ¿no? Entonces eso es determinante porque también aparece dentro de la narrativa mía, porque las monjas tenían el compromiso de rezar por su alma. Entonces había al menos 2 monjas que siempre estaban rezando por él. Bueno, primero encontrar el convento,
Para eso tuve la oportunidad de conocer a una persona que trabajaba en la actual iglesia, es Tacho Juárez Herrera, a quien le agradezco, que también me introdujo con las monjas, como veremos más adelante. Pero bueno, gracias a él pude estar en contacto con la iglesia, con el espacio físico, que es el lugar donde ellas tenían sus rezos. Entonces, bueno, aquí vemos el donde se encontraba, representado en una pintura de la época, ese convento. Aquí vemos la esquina de la iglesia, que aún persiste, las puertas pareadas. Algunos detalles en la sacristía que pasan desapercibidos, porque casi nadie se mete a la sacristía, entonces es muy bonito este trabajo. A lo largo de esta investigación me encontré que era la única reja que conservaba las púas originales, mismas que desaparecieron en algún momento entre los años 70 y los 80. Ahí vemos una fotografía antigua. Esta reja obviamente resguardaba la clausura. La pintura, el óvalo que vemos aquí arriba también está desaparecido. Y de las púas solo quedan dos. Esta es una de las púas. Alguien con un afán modernizador decidió que las rejas deberían de modificarse. Bueno, obviamente tratar de entender cómo era la vida en el convento, cómo era la relación con el exterior. Entonces aquí vemos la imagen del torno en un convento en Ávila, pero que bueno, este convento podría haber tenido algo similar. Entonces, pues bueno, una vez comprendido el espacio, pues era importantísimo y para mí trascendente adentrarme en esa espiritualidad y en la vida cotidiana de las monjas. Por ello es que fui a visitar a la comunidad heredera de este convento, que ahora se encuentra en la misma Ciudad de México. Y bueno, fue un suceso extraordinario porque las monjas encontraron, pues no sé si una salida a sus inquietudes, se mostraban muy entusiasmadas, primero de mostrarme sus tesoros. Entonces estuvimos en la última, estuvimos en una plática como de, yo creo que unas 4 o 5 horas, que ni cuenta nos dimos, platicando con una de las monjas. Ahí la podemos ver, está sentada, esto es en el locutorio que tienen ellas. Se nos fue el tiempo como si fuéramos grandes amigos. Pude saber de sus ritualidades y su forma de pensar, su forma de concebir a la muerte. Fue un ejercicio súper interesante y que obviamente retomé en mi relato, que ahí lo van a poder encontrar. En otra ocasión me permitieron tener entre mis manos una de las reliquias más preciadas de ellas, que es un hueso de la mano de Santa Teresa de Jesús. Pude conocer también, pues, por medio de las pinturas, y ese es otro protagonista dentro de mi relato, las obras de arte, porque me di cuenta que para ellas es imprescindible. O sea, ellas viven con el arte, con estas imágenes, y son objeto de devoción, objeto de cariño. Por ejemplo, le dicen el abuelito, le dicen es nuestro abuelito, y es quien es en realidad el fundador. Le siguen diciendo nuestro abuelito, ¿no? Aquí están los fundadores, son nuestros abuelitos y la monja que fundó por primera vez, ¿no? Una de las primeras fundadoras, el virrey, que esta pintura pertenecía al convento, ahora está en el Museo Franz Mayer, pero es la que estaba ahí, se hizo cuando murió el virrey Alencastre. Entonces, el hecho de trascender la puerta de la clausura y lograr llegar a ese huerto cerrado, hortus conclusus, que podemos ver en estas representaciones, pues fue fundamental para mi relato. Tuve que explorar el significado de los desposorios místicos, que es el centro de la vida religiosa. Obviamente los desposorios místicos que conllevan que vienen con la profesión de los votos solemnes. Conocer a la comunidad, adentrarse en sus ritualidades y algo de la comida. Sabemos que la alimentación de las carmelitas era muy frugal, pero en algunas ocasiones ellas cocinaban para otras personas y son todavía muy espléndidas. Si llegas y les caes bien, pues te invitan a desayunar, lo mismo que ellas desayunaron o algo así, te dan unas galletas o sacan café, algo, son muy espléndidas.
Saber que todavía conservan en su refectorio el cráneo de una de las hermanas antiguas para hacer las meditaciones, para tener presente lo efímero de la existencia terrenal. Obviamente estas ritualidades de cómo ellas arman altares, cuando tienen oportunidad se van de visita al otro convento de las Clarisas que está ahí muy cerca, ayudarles cuando ellas tienen fiesta y viceversa. La parte de las penitencias que veladamente me dejaron saber que pues la siguen practicando, aunque no lo admiten abiertamente, pero que en mi relato es importante porque en la descripción de la vida de la monja se mencionan esas ritualidades en torno a las mortificaciones del cuerpo, que sabemos que para las monjas pues eran muy importantes. Por supuesto, la presencia de Santa Teresa en este paraíso ameno donde Cristo la está esperando y que es el tema central de mi relato. Sabemos que el alma se desposa con Cristo. Aquí vemos el alma guiada por Cristo hacia un desposorio. Aquí vemos los desposorios del alma con Cristo. Cristo esperando al alma en el paraíso, que es como la esperanza de vida que se consuma al momento de la muerte. El día de la profesión y obviamente los documentos a los que tuve yo acceso y que pues nos hablan de esa época. El momento de la profesión, sin duda, pues como el tiempo fundamental de una monja y en lo que consume toda su vida. En realidad esa espiritualidad se sigue respirando dentro de esos conventos. Obviamente los votos solemnes, la castidad, la profesión de la castidad. Y yo le preguntaba a Sor Ana María que qué es lo que más extrañaba del mundo exterior. Y me dice, nada. Cuando más pasan los años, más lo único que quiero es regresar a mi palomarcito. Así le dice a su celda. Casi no queremos estar fuera, procuramos estar pues solas, retirarnos lo más pronto posible para hacer labores, para meditar, para pues bueno, llevar nuestra vida. Este asunto de considerar a las monjas como muertas en vida, muertas en vida, crucificadas con la cruz de Cristo, esa parte escatológica de la espiritualidad, y sobre todo otro protagonista es, aparte de las mortificaciones de la monja, es el corazón como la residencia de los sentidos, de la espiritualidad, del sentir, y que está presente en su mismo nombre, porque ella se consagra al Sagrado Corazón de Jesús en una época donde pues apenas estaba impulsándose esa ritualidad. La muerte presente en todos sus días. Y también me contaban, poco tiempo antes, en enero, murió una de las hermanas y siguen conservando la tradición de retratarlas y de coronarlas. Me enseñaron una foto, pero claro, ahora fue en un iPad. O sea, ya no estamos viendo estas pinturas. Me enseñaron su iPad donde está la monja, pues amortajada, cubierta de flores y llena y con una corona hecha con las rosas que habían cortado del mismo jardín de ellas. Esto sucedió en enero. O sea que lo que veíamos en las ritualidades del siglo XIX, de los siglos coloniales, se sigue manteniendo, ¿no? Estos retratos que son de monjas que estuvieron en ese convento. La hora de la buena muerte, el momento de trascender y los temores que implicaría el que el demonio lograse arrastrar a esta alma al infierno. Para mi relato también tuve que ver las descripciones de la época de visiones sobre infiernos y purgatorios, que es el principal temor que podía tener un alma consagrada a Dios, de que el demonio le pudiera arrastrarla, ¿no? Y bueno, Santa Teresa, interesante que ella dice que tiene una devoción especial a la Virgen de Loreto. Y bueno, eso también se va a encontrar en el escrito. Esta pintura que la hice protagonista también de una parte del relato,
que es sui generis, es maravillosa desde su concepción, y muestra también esa devoción al Sagrado Corazón, y las ovejas en número de 21 monjas, que son las que están en el convento. Y atrás vemos a la oveja descarriada, ¿no? Mi amado ha bajado a su huerto a coger azucenas. Este en realidad es el centro de todo el relato. Los corazones como protagonistas, esto es de la unión mística del alma con Cristo, y por supuesto la devoción al Sagrado Corazón, ¿no? Al Sagrado Corazón de Jesús, al Sagrado Corazón de Teresa, que se consagra a María. Y aquí vemos esto cristalizado en una obra del siglo XIX, donde están las monjas, que no sabemos de qué convento son. Es probable que sea de la Ciudad de México, a lo mejor es una de ellas, las que está retratada ahí, no sabemos. Están ofreciendo su corazón a María. Y bueno, las obras de arte como el espejo interesante y trascendente de su vida en comunidad. Es muy importante porque ella me contaba que se acordaba de unas pinturas que estaban en el cubo de la escalera y que a ella la inspiraban cuando era joven y cuando era novicia, y que después se las habían llevado de ahí los frailes a otro convento. Bueno, estas pinturas las localicé y son estas que están aquí, son unos santos eremitas que son los que inspiraron a esta monja que me contaba su vida. En sus meditaciones y en sus oraciones. Bueno, con eso termino, pero quiero nada más darles una probadita chiquitita del primer párrafo de mi escrito. Eran las 3:15 del viernes 10 de mayo del año de nuestro Señor de 1805. Los viernes, a esa precisa hora, era el tiempo en el que yo me dedicaba a hacer el ejercicio de las 3 horas. Hacía ya un par de semanas que no lo había podido llevar a cabo y eso me inundaba de desconsuelo. Yo, Inés Josefa del Sagrado Corazón de Jesús, había cumplido los 71 años de vida y casi 50 de haber sido recibida en este santo monasterio de nuestra Santa Madre Teresa, de la nueva fundación en la capital del Reino de la Nueva España. Mi corazón, incendiado del amor de Dios, había dejado de latir. La sangre se detuvo en su camino. Una última lágrima salió desde mi ojo izquierdo, regando los surcos de mi mejilla. De mis rígidos labios escaparon casi como suspiros las palabras que muchos años antes habían marcado el rumbo que seguiría mi vida. Solo Dios es verdadero. Era el día de mayor gozo. Mi amado me esperaba en el jardín cerrado, el jardín de las delicias. Él tenía lista la corona para ceñir mis sienes, como en la pintura que colgaba del antecoro, en donde sonriente entre las flores siempre me veía, sereno, expectante, siempre apacible. Yo, la más indigna de sus ovejas, pronto disfrutaría de su eterna compañía. Muchas gracias. Bueno, todos nos están dejando con ganas de leer los textos, ¿verdad? Eso ha sido, creo que es el mayor éxito porque en muchos coloquios uno dice, no voy a leer nada después, ¿verdad? Ahora le vamos a dar la palabra a Xixian de Olarte, y también Xixian, si puedes presentarte muy brevemente. Muchas gracias por el tiempo. Mi nombre es Xixian Hernández de Olarte y soy maestra en Historia por la UNAM y actualmente sigo estudiando el doctorado en la misma institución. Primero, pues quiero agradecer el espacio al doctor Manuel Ramos por permitirnos dar a conocer lo que estamos haciendo en estos últimos tiempos, y también gracias por animarnos a escribir este tipo de textos. Normalmente nosotros como historiadores, pues básicamente escribimos, como ya lo dijo un poco Diana en el escrito que nos mandó, artículos, capítulos de libros, muy científico. Y esto que hicimos de hacer un relato literario fue una experiencia, como dijo Víctor, muy difícil, muy difícil para nosotros, pero también muy enriquecedor. Y además yo creo que todos teníamos como que por ahí el deseo de hacer algo así, y esta pues fue nuestra oportunidad. Entonces, bueno, se nos pidió hablar un poco en este coloquio de cómo había sido nuestra experiencia
al escribir este tipo de textos. Para eso, pues yo voy a dividir mi escrito en 3 partes. La primera les voy a hablar un poco sobre el estudio histórico que estoy haciendo y porque de ese estudio salió el personaje de mi relato, la historia dentro del expediente, un poco qué dice el expediente y por último este paso de la historia académica a la literatura. Les platico un poco, bueno, ustedes ya ven ahí el nombre. Yo titulé Para la salvación de mi alma, ahorita les voy a explicar un poquito por qué puse ese nombre y yo voy a hablarles un poco de una monja, Sor Agustina de Santa Clara, que vivió en el siglo XVI y pues que me llamó mucho la atención porque bueno, ella fue una monja procesada por la Inquisición en el periodo novohispano. Entonces, bueno, empezamos. Primero, cuando yo empecé a hacer este relato, yo recordaba mucho lo que casi todo el tiempo nos decía el doctor Manuel Ramos en el seminario, y él nos decía que hay historias y hay sobre todo personajes que siempre nos siguen y que aunque nosotros nos queramos apartar un poco de esos personajes, nos vuelven a buscar. Y eso me ocurrió un poco a mí. Resulta que, bueno, desde la licenciatura, como varios de mis compañeros del seminario, pues yo me dediqué a estudiar conventos de monjas, desde la licenciatura, maestría y actualmente el doctorado. Pero yo recuerdo mucho, y esto es un poco gracioso, y me va a ayudar como a mostrarles a ustedes un poco cómo fue este camino para llegar a esta creación literaria. Cuando yo estaba en la licenciatura, todas mis materias, metodología de la historia económica, yo quería hacer algo de monjas, metodología de la historia social, algo de monjas, y así se me fue toda la carrera. Cuando yo empecé a querer buscar un tema ya para mi vida académica, yo dije monjas ante la Inquisición. A ustedes están viendo un cuadro, está en el Museo Nacional del Virreinato, donde se ven la mayoría de o más bien todos los conventos que estuvieron por ahí, las órdenes, perdón. Y básicamente, pues nosotros cuando pensábamos en monjas en el periodo novohispano, pues era el ejemplo de santidad, de virtudes cristianas, etcétera. Pero a mí me llamaban la atención las otras. Desde la licenciatura yo quería hablar un poco sobre las herejes, sobre las que se habían salido un poco del canon y ver por qué y qué había pasado con ellas. Pues resulta que me fui al Archivo General de la Nación, yo muy chavita, mis primeros semestres de la licenciatura, pedí los expedientes de monjas acusadas ante la Inquisición en el siglo XVI y resulta que cuando abro los expedientes, en ese tiempo todavía no los prestaban, ahorita pues básicamente ya es por microfilm, pues casi me pongo a llorar, porque resulta que no entendía nada. Ya vieron el expediente que nos presentó Nora, es una letra muy complicada y yo no entendía nada. Eran mis primeros semestres, no sabía mucho sobre paleografía, pero dije, bueno, está bien, yo voy a seguir con monjas. En mi tesis al final la terminé haciendo sobre conventos de monjas indígenas, la maestría también trabajé eso, la letra del siglo XVIII, entonces iba entendiendo muchísimo mejor, pero yo tenía el deseo de seguir con este tema. Y al final, cuando se vino el doctorado, pues al final pude hacerlo. Ya sé más sobre paleografía, ya le entiendo a la letra, entonces era como mucho más fácil para mí. Actualmente en el doctorado estoy estudiando el caso de las monjas acusadas ante la Inquisición en Nueva España en todo el periodo novohispano. Para eso, bueno, yo me di cuenta que hay 3 tipos de documentación que yo podía encontrar. El primero, como bueno, ustedes están viendo en la tabla, hice una especie de división cronológica en el periodo novohispano. Y bueno, básicamente son denuncias, que es decir que no siguió el proceso, solamente se quedó ahí en la acusación, procesos completos, que viene la denuncia, las averiguaciones, etcétera, y sobre todo las sentencias, y por último, expedientes en averiguación. Como ustedes ven, por ahí hay 19 denuncias. Lo que yo he encontrado hasta ahorita, yo sé que debe haber muchísimos más, en muchos más archivos, pero lo que yo he encontrado hasta ahorita es eso. Procesos completos 19 y expedientes en averiguación 7. ¿Cuál es mi objetivo como estudio académico muy científico y riguroso? Es básicamente contestar preguntas como ¿por qué se les acusa? ¿Cuál fue la reacción de los inquisidores ante estas mujeres que tenían que ser modelos y al final pues se salieron un poco de la regla? ¿Cómo se explicaban sus transgresiones y pues también los castigos? Cuando yo ya regresé al tema que yo quería desde la licenciatura, todo el primer año del doctorado fue buscar mis casos y comenzar a transcribirlos. Y hubo uno de estos
casos que me llamó muchísimo la atención desde el principio. Y obviamente, pues seguramente ustedes adivinan, fue el de Sor Agustina. Y ahorita, bueno, les voy a explicar por qué. Primero quiero decirles que quiero puntualizar mucho que el caso de monjas procesadas ante la Inquisición han sido los menos. Son muy, muy, muy pocas y que yo creo que son más la excepción que la regla. Y lo que yo estuve viendo en los expedientes es que casi todas, o la mayoría que fueron procesadas, decían que agradecían estar ante los inquisidores, ante Alto Oficio, porque así iban a salvar su alma. De ahí mi título y de ahí también un poco la imagen que ustedes están viendo, es Santa Rosa de Lima, tentada por el demonio, es un cuadro de Villalpando que está en la catedral y que es del siglo XVII. Entonces, bueno, a mí me llamó muchísimo la atención el caso de Sor Agustina de Santa Clara. Y ahí, bueno, paso al segundo punto de la ponencia. Y bueno, quiero decirles un poco qué dice su expediente. De entrada, bueno, Sor Agustina de Santa Clara fue una monja profesa del convento de Santa Catalina de Siena en Puebla. Y ella fue procesada, inició su proceso ante la Inquisición en 1598. Ella, bueno, tenía una relación muy, muy cercana con su confesor Juan Plata, y que también era el capellán de las monjas. ¿Y de qué se le acusa? ¿O por qué el expediente me llamó mucho la atención? De entrada, a ella la acusan de fingir revelaciones. Y lo que me llamó más la atención, de que tenía una mala amistad o una ilícita amistad, como dice el expediente, con su confesor. Mientras yo iba leyendo el expediente, comencé a darme cuenta que efectivamente ellos tuvieron una relación amorosa y bueno, hubo un habitante de Puebla que ya era tal el escándalo en el convento, que bueno, salió esta noticia del convento, y también aunado a eso las noticias pues de que él también ya se consideraba un santo, que a ella la consideraba una santa, y eso hizo que la población, que la mayoría de la población creía en la santidad de los dos, pero otra parte de la población pues no lo creía y consideraban que eran herejes. Entonces llega la denuncia al Santo Oficio, primero lo llaman a él a principios de 1598, y cuando él comienza a hacer sus declaraciones, resulta que él confiesa que efectivamente tiene una relación con Agustina de Santa Clara. A ella, y esto también me llamó mucho la atención porque es muy impactante para una religiosa, a ella la llevan a las cárceles secretas de la Ciudad de México, la trasladan de Puebla, y está en el expediente la descripción, la traen desde Puebla hasta la Ciudad de México. Y también algo muy interesante del caso de ella es que en 1601 sale a un auto público de fe en la Plaza Mayor de la Ciudad de México. Este es un hecho inaudito, yo no he visto un caso más. Sí hay casos para Sevilla, sí hay casos para Toledo en España, pero en la Nueva España no hubo otro caso como el de ella. Entonces, claro, pues obviamente me llamó muchísimo la atención este expediente y pues yo quería saber más. Entonces iba leyendo, esta es la portada o portadilla del proceso de Sor Agustina, como ven ahí, el año 1598. Y bueno, mientras yo iba leyendo, pues me iba interesando muchísimo más. Es un expediente muy largo, son casi 250 fojas, y nosotros sabemos que es la derecha y la vuelta, entonces son prácticamente 500 fojas. Y el expediente es muy rico, es muy, muy, muy rico, y eso me hizo darme cuenta de mucho de la vida cotidiana del convento, como ya lo decía Nora hace rato, y también otra de las grandes frases que nos ha dicho el doctor Manuel Ramos en su seminario, y es que a veces hay unos expedientes tan interesantes que hasta hablan solos, ¿no? Entonces, eso me hizo ver, por ejemplo, la libertad que ellos tuvieron, que Juan Plata y Agustina tuvieron, para verse muy, muy seguido y en lugares que ni siquiera podemos imaginar, y lo que hacían en esos lugares, en el confesionario, en el locutorio, en la portería, y además porque ella tuvo unos cargos dentro del convento muy, muy importantes, como maestra de novicias, que eso era uno de los más importantes porque estás preparando a las mujeres para ser monjas, y también como encargada de la puerta. Entonces me empecé a leer el expediente y yo me di cuenta que también habían muchos testimonios de los testigos, pero también de Juan Plata y de Agustina,
que relataban cómo había iniciado su relación, cómo habían sido sus amoríos, y entonces pues dije, pues wow, qué interesante expediente. Recuerdo mucho que algunas personas que leyeron el relato, lo que yo les contaba primero del relato, me decían, bueno, Sixian, pero pues no inventes. Y yo, de verdad se los juro que está en el expediente. Entonces es muy rico y además pues yo me estoy basando en algo que yo puedo decir que de verdad no estoy inventando. Una cosa muy interesante del caso y que me impactó muchísimo y que eso me hizo llevar más a esta historia a la literatura y cómo yo lo decidí hacer fue la sentencia. La sentencia es una sentencia súper dura, la más dura que yo he visto. Obviamente también tiene que ver con la naturaleza de lo que hizo Sor Agustina, ¿no? Pero es muy, muy dura, como ustedes ven ahí. De entrada, pues la mandaron a abjurar, ¿no? Es decir, reconocer su error, pero además la privaron de tener voz y voto dentro del convento. Ella iba a ser la última en entrar en el coro y en el refectorio. La última, tomando en cuenta que de las monjas profesas y las novicias. No podía acercarse ni a la reja, ni al locutorio, a no ser y al confesionario, a no ser que se fuera a confesar. Prácticamente no iba a poder hablar con nadie. Iba a hacer trabajos muy pesados dentro del convento y pues muchas más. Obviamente, bueno, como dice ahí, no iba a ir vestida como monja real, ¿no? Entonces, eso me hizo a mí, primero, pues, me impactó muchísimo porque fue una sentencia muy, muy, muy fuerte para mí y además no regresó a su convento. Se le prohibió, ella no regresó a Puebla y se quedó en el convento de la Concepción de la Ciudad de México. Entonces, lo que yo hice, bueno, me impactó prácticamente todo el expediente, es muy interesante, pero lo que me llamó la atención fueron algunas de las frases que les puse ahí. Una de Sor Agustina de Santa Clara que dice, entiendo que Dios me ha traído a este santo tribunal para que mi alma sea salva, ¿no? Y para que los pecados del demonio, y salir de los pecados del demonio que me tenía. La última parte del expediente, hay una carta de Isabel de San Gregorio, que era la abadesa del convento de la Concepción, cuando en 1603 ella dice que Sor Agustina fallece, pero ella está diciéndole a los inquisidores que qué va a hacer con su cuerpo. Al final los inquisidores dicen que bueno, la entierre tal cual se acostumbraba en el convento, pero esta abadesa dice que la vio morir, o bueno, que estaba muy arrepentida, que tenía consuelo, que tenía quietud, pero estaba muy arrepentida. Y eso a mí me hizo pasar un poco de la historia a la literatura para que yo intentara imaginar cómo esta monja vivió esos 2 años que estuvo castigada así con esa sentencia tan dura. Cómo fue llegar a un convento a donde no conocía a nadie, a donde había sido señalada e iba a seguir siendo señalada, donde no podía hablar con nadie, donde prácticamente tenía que estar sola y haciendo muchos trabajos muy pesados dentro del convento. Entonces lo que yo hice un poco fue escribir, y de eso se trata mi relato, escribir la versión de ella como mujer, pero escribir la versión de ella sobre todo como monja arrepentida. Eso yo lo hago en primera persona, un poco como ponerme un poco en su lugar y pues intentar ver ¿cuál fue la versión de su historia? ¿Por qué? Porque en el expediente de la Inquisición también tiene muchos datos de su vida, desde cuando era niña, se fue huérfana, entonces un poco lo que ella sintió a partir de sí los datos duros que están en el expediente, pero también un poco de mi imaginación. Mi relato inicia un poco con el auto de fe en el que ella sale. Un auto de fe, nosotros lo sabemos, era un acontecimiento muy, muy suntuoso. El auto de fe de 1601 fue el más importante en ese periodo y el más grande que se hizo. No tenemos cuadros del auto de fe, yo les traje un cuadro de un auto de fe de Madrid de 1680, pero más o menos para imaginarnos un poco
cómo vivió esta monja e imaginarme yo cómo ha de haber sido el miedo a lo mejor que debe haber tenido de sentirse expuesta, de haber estado enclaustrada más de 20 años y de repente salir y salir de esta forma y ver entre tantas personas y que esas personas se dieran cuenta que ella era una pecadora. Entonces, el relato inicia así, su forma de contar un poco su experiencia en ese auto de fe y después relatar su historia a partir de, o más bien en el momento donde ella ya estaba en la concepción arrepentida. ¿Cómo lo hice? Bueno, ya les platiqué un poco, yo lo hice en primera persona, tratar de imaginarme un poco qué fue lo que ella sintió también, y yo creo que todos mis compañeros, tuve la oportunidad de leer todos los relatos de mis compañeros y eso lo hicimos todos, contextualizarlo, porque si no lo contextualizamos, pues nos sentiríamos mal, ¿no? Ya se habló un poco hace rato que la literatura y la historia tienen que ir unidas y saber un poco sobre el contexto, sobre la época ayuda mucho. Les hablo un poco también aquí sobre que nosotros no podemos inventar. Muchas de las cosas que van a ver en mi relato puede verse súper impresionante, pero de verdad que está en el expediente. Y sí utilicé mucho la imaginación, pero tampoco podemos decir mentiras. También como lo hice, pues algo una ayuda muy grande fue basarnos, y lo platicamos en el seminario, en escritores que ya habían hecho novelas históricas, por ejemplo. Me basé mucho y me inspiré mucho en personas como el doctor Antonio Rubial, que tiene novelas muy, muy interesantes, con la escritora Isabel Allende, sobre todo, que tiene textos muy buenos. Obviamente también me fui a leer Víctor Hugo, Alejandro Dumas, que bueno, son personas y guías que nos pueden ayudar mucho. Muchas veces nosotros, pues para poder escribir bien tenemos que leer mucho, entonces fue un poco la base que yo tuve. Y bueno, ya para terminar, bueno, no tengo un cuadro de la monja, pero bueno, les presento su firma. En uno de las audiencias, bueno, casi todas ella tenía que firmar, entonces bueno, está ahí la firma de Sor Agustina de Santa Clara. Y para terminar, solamente quiero decirles que yo siempre he creído que la historia no solo debe quedarse en las grandes universidades o con los grandes expertos de los temas. La historia tiene que salir, y yo creo que la novela histórica, el cine, como se dijo hace rato, y este tipo de relatos es una muy buena vía para que la historia pueda llegar a otro público. Yo creo que este es un gran ejercicio que gracias al doctor Manuel Ramos comenzamos a hacer, y yo creo que además tiene ese plus de que va a hacer que muchísima más gente pueda conocer el periodo novohispano, sí, pero también la historia de la vida conventual femenina novohispana, que es maravillosa, que a veces no se conoce mucho, pero que es muchísimo, muy interesante. Muchas gracias.